Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado. Bueno, pues estamos en Valladolid y estamos en el estudio central de Es Radio Valladolid, Es Radio Castilla y León. Dirán ustedes, un deportista de la radio, ¿qué tiene que ver esto? Pero este no se dedica a ir por Castilla y León buscando exdeportistas, gente importante de nuestro deporte. ¿Qué tiene que ver un estudio de radio? Bueno, ahora se lo voy a explicar. La persona que hoy nos acompaña es un vallisoletano, es Roldán Rodríguez. Yo creo que hace falta muy poca presentación, y es uno de esos locos que se ha metido en un bólido y ha ido a 300 por hora y este tipo de cosas. Sube. O más de 300 por hora. Bueno, no quiero ni pensarlo. Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues todo bien, todo muy bien. Contento la verdad, porque hace mucho que no hablábamos. Sí. Y cuando recibí tu WhatsApp, digo, anda, mira, me contaste el tema, está guay, porque ha pasado mucho tiempo de que me dedicaba 100% al deporte. Uh-huh. Y sigo ligado al deporte y a la Fórmula 1. Sí. Pero sí que es verdad que evoluciona mucho como persona también, y he crecido mucho, he pasado muchas etapas, porque al final el deporte de alto nivel, cuando estás ahí es una cosa, cuando paras es otra, y luego cuando te reinventas y tal es muy diferente, ¿no? Uh-huh. Y entonces nada, estoy contento. Además me llega esta charla llega en un momento bueno, personal, ¿sabes? También, con lo cual encantado de estar aquí. Bueno, digo que hablamos contigo aquí porque me parecía que vamos a hacer en un coche, tener un disgusto por ahí hablando y conduciendo. No podemos hacer eso. Y hemos dicho, bueno, pues ¿cuál es la otra vertiente? Esto se llama Cómo hemos cambiado. Uh-huh. Y tu cambio ha derivado precisamente en los medios de comunicación, ¿no? Sí. Comentarista de COPE, Uh-huh. Comentarista en DAZN, con el tema de la Fórmula 1. No sé si algún día algo te dijo, voy a acabar haciendo esto. No, además aquí se puede contar verdades, aquí sí, eso, ¿no? Se deben contar. Estaba yo, pues claro, cuando dejé los coches a ese nivel en 2010, pues bueno, aterricé en el mundo, porque realmente un deportista sabe hacer razonablemente bien el deporte que hace, pero todo lo demás no es un aterrizaje complicado. Relaciones personales, el mundo de los coches es un mundo económicamente muy boyante, a la vez muy artificial, con lo cual aterrizas y no sabes cómo van las cosas, ¿no? Claro. Y entonces, en ese aprendizaje y tal, pasa el 2016, del 10 al 16, y me llama un amigo que me entrevistaba en la época mía y tal, ¿no? Uh-huh. Y veo y digo, hostia, ¿sí? Roldán, ¿cómo estás? Digo, hombre, ¿qué pasa? Tal. Pues bien. Y digo, ¿qué haces? Me dice, pues trabajo en Movistar. Y digo, joder, pues oye, bien. ¿Y qué quieres? ¿No? Uh-huh. Y no, que soy el jefe. Y digo, bueno, oye, guay. Dice, ¿tú ves la Fórmula 2, la GP2, la sigues? Pues hago así, digo, pues claro que la sigo. Sí. ¿Te quieres venir este fin de semana a comentar el Gran Premio de España de GP2, que era la Fórmula 2, la que yo corría, la GP2? Sí. Y digo, pues por supuesto, pues claro que sí, cuenta conmigo. Dice, pero que te pagamos, ¿eh? Y digo, vale. Encima. Vale, perfecto, vamos para allá. Y así empecé. Me hicieron un contrato para ese fin de semana, luego fue para el resto de la temporada, y ha sido sin parar, pues esta es mi 11ª temporada, ¿no? 10 o 11 seguidas, desde el 16 hasta el 25. Uh-huh. Y luego la COPE, la verdad es que siempre ha sido... Nunca he parado. Sí que se toque luego ya en tiempo de juego con Paco González y todo el equipazo, pues ahí ya ha sido más recurrente. Luego ha ido variando con los años, pero que es que ha habido un momento que yo hacía de la tele, yo hacía la Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Supercup, IndyCar, y luego tenía un estudio habilitado en la tele para estar en la COPE. Uh-huh. También. Estudio Roldán Rodríguez, imagino que se llamaría. Era ¿Vivías allí? El de Juanma Castaño, sí. El de Juanma, que utilizaba, pues es el que utilizaba yo. Y eso fue Movistar, y luego ya entró DAZN, y ya está hoy.
Ujú. Bueno, vamos al principio del todo. Roldán Rodríguez, un chaval de Valladolid, Sí, señor. que imagino como todos al principio querría jugar al fútbol o al baloncesto o al balonmano, digo yo, No, ¿no? no, no, ¿O no? no. Nací con la enfermedad, ¿Sí? Eduardo, Ujú. sí, sí, nací con la enfermedad de los coches. Y en mi casa había afición, pero nunca corría. Bueno, mi abuelo fue chofer, lo más parecido, le gustaban mucho los coches y eso lo heredó mi padre, ese gusto por los coches. Y supongo que yo también, pero realmente igual que le pasa ahora con mi hija, que me dice mi hija, más fuerte, tiene 3 años, más fuerte cuando acelero. Y digo yo, pero hija mía, por Dios, el otro día tomamos una curva, en fin, la sillita volcó dentro del coche. Y la miré y dijo, madre mía, feliz. O sea, yo nací con la enfermedad de los coches Ya. y ni fútbol ni nada. Y era muy pesado. Y entonces eso derivó en que ya con 11 años, un verano, pues ya este niño pesado llevaría un karting de vacaciones en Málaga, en Mijas. Ujú. Y ahí empezó. Pero fue algo que sigo con la enfermedad y realmente me gusta mucho de siempre, de niño. Ujú. Pero, ¿y cómo se accede con 11, 12 años? ¿Cómo se accede al mundo del motor? Imagino que a través del karting, Car claro. de alquiler, nosotros fuimos ahí, había un circuito que hoy creo que son casas, supongo, un polígono, no sé, eso lo quitaron y entonces me llevaron ahí a una mañana y pues oye, me acuerdo que era un circuito mítico porque los dueños tenían varios circuitos por España y tal. Y entonces llegamos ahí y mi padre, oye, no sé, os traigo a este chaval, no sé qué hacer con él, ¿cuánto cuesta unas tandas? Y que se dé unas tandas. Y entonces salí a pista y los mecánicos de allí y el dueño del circuito y tal dijeron, bueno, ¿este chico ha ido más veces? No, pues lo parece. Porque Ujú. yo, pues eso, la curva, la trazada, contravolantear, bueno, pues cierta maña. Y entonces, joder, pues maravilloso. Esto era junio, cuando acaban los colegios. Y entonces ese verano me dejaron allí todos los días. Me llevaban por la mañana y me recogían por la noche. Ujú. Estuve todo el verano y al final de ese verano, no sé si era a principios de septiembre, la primera de septiembre o final de agosto, había una carrera del Campeonato de Andalucía de karting y la hice. Y quedé segundo con ese verano en ese circuito, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues me compraron un kart. Yo era muy pequeño, era la categoría cadete. Y me compraron el kart y entonces a la vuelta de verano contactaron con el Chuchi, un fenómeno de cuidado, mecánico y pensador. Y pensador. Mecánico, Esos son buenos, sí. un fenómeno, una persona humilde, trabajadora, maja, también amante de los coches. Y entonces ya a partir de ahí la rutina era los viernes me venía a buscar el Chuchi con la furgoneta al cole. Ujú. De ahí nos íbamos al circuito, uno que había en León o que hay, en Vidanes, hasta el domingo por la noche. Dormíamos en la furgo, tenía una furgo con camas arriba y allí me la pasaba todos los fines de semana. Ujú. Y luego ya, pues alguna carrerita por aquí y por allá. Pero escúchame, hay que combinarlo con el estudio. Sí, sí. O sea, tu vida era estudiar de lunes a viernes y el fin de semana marcharte a correr un kart. Sí, y así era. Y luego llegaron, pues primero campeonato de Castilla y León, carreritas, luego ya campeonato pues de Galicia, de Cataluña, campeonato de España, ya la cosa se ponía un poquito más seria. Y ya empezó campeonato de Italia, de Europa, del mundo. Ujú. Y tuve una época de varios años en los que me iban a buscar, el Chuchi, me iba a buscar los miércoles, los martes, porque corríamos en Nápoles, corríamos en Francia, en Bélgica, en Alemania, Claro. íbamos en furgo o en coche, me iba a buscar el martes al cole y luego el domingo, y esto es un tema que luego a futuro creo que es muy interesante, porque los coches es un deporte que el talento es importante, pero hay mucho trabajo detrás, Ujú. muchísimo trabajo. Entonces, ¿qué sucedía? Que los domingos después de la carrera, furgonete de vuelta, toda la noche conduciendo y el lunes por la mañana al cole. Y así. Y es un aprendizaje de vida, o te gusta mucho, no lo haces, porque con 11, bueno, pero con 14, 15, salen las chicas, los chicos, no sé qué, sales, y entonces, en general, con esa edad, las aficiones de los chavales son unas y las mías eran otras. Por lo tanto, o te gusta mucho o es incompatible. Además, a ese nivel, cuando hablas del karting, mucha gente se piensa que aquello es andar por casa, pero un campeonato de Europa son 150 pilotos. Yo he corrido con Rosberg, con Kubica, con Hamilton, con gente que ha estado en Fórmula 1 buena,
Y había un nivel de la madre que lo parió, un nivel del copón. Y entonces a veces yo llegaba a las finales y a veces no. Ujú. Me hacía un viaje de 2.000 kilómetros y a lo mejor en la prefinal no pasaba a la final por mérito, Sí, sí. por resultados y de vuelta. Una época muy bonita la de niño y luego de ahí pues fue pasando a monoplazas. Ha sido todo bastante... Claro, me dice, joder, qué bien conduces, un amigo, ¿no? O típico, qué bien conduces. Y yo, ¿tú sabes la cantidad de kilómetros que llevo hecho? Sí, no es otra cosa. Además, todos con intención de aprender. Es que Ujú. eso es imbatible, Sí, sí. ¿no? O sea, tú llevo desde los 13 años con un pequeño parón y en la carretera igual, cada vez que conduzco, me fijo de hacerlo bien, o sea, me preocupa, me gusta, me preocupa, por tanto, tiene mérito entre comillas. Pero claro, dices, renuncio a muchas cosas. Sí, renuncio a muchas cosas, pero por otra parte, lo que estás encontrando es experiencias vitales, conocer el mundo, conocer gente, estar en unas situaciones en las que los demás ni pensamos en estar. Sí. ¿Compensa eso, Roland? ¿O incluso supera eso a lo que renuncias en la vida? Pues ahora tengo 40 años, ahora el mes que viene hago 41 y tengo una edad, tengo 2 niñas, digamos que he pasado muchas fases en mi vida y tengo una edad en la que miras al pasado y cada vez entiendes más cosas, ¿no? Cuando uno va cumpliendo años, pues no eres igual de consciente con 15 que con 20, que con 30 o con 40. ¿no? Ujú. Y realmente miro al pasado y me siento un afortunado increíble, con independencia del éxito que haya tenido, más o menos, creo que es una experiencia brutal, ¿sabes? Porque tener la suerte de que te guste algo, de encontrar las maneras de poder hacerlo. Pillé una época muy buena, mi familia hizo un gran esfuerzo, pero conseguí la época de Alonso ganando, era otro momento, mucho más boyante en general de patrocinios y tal. Y no solamente lo compensa, lo cubre con creces, ¿sabes? Porque efectivamente tener 15 años, 16 o 17, 18, vivir en un mundo de la meritocracia, de la de verdad, porque el crono no tiene amigos ni enemigos. Claro. Ahí o vales o no vales, lo haces bien o no lo haces bien. Te relacionas con gente mucho más mayor, mucho más inteligente que tú. Superas muchas adversidades, porque las carreras de coches no es como a lo mejor el tenis o el atletismo. Es decir, la zapatilla no te falla. La raqueta tienes 4 o 5 guardadas. Los coches a veces te fallan. Ujú. Te da un golpe uno, tienes pequeños errores que se pagan muy caro, ¿no? Por tanto, tienes mucho altibajo y ser capaz de sobreponerte a eso realmente creo que te prepara mucho para la vida, ¿sabes? Si eres capaz de canalizarlo y con un poquito de tiempo, te prepara mucho. Por tanto, me siento un afortunado brutal por la experiencia que he tenido. Ujú. Oye, ¿y el mundo car cuándo se acaba? ¿14, 15, 16? Un poquito más. El mundo car se acaba en el 22, yo soy del 84, por tanto con 19, soy de noviembre, 18-19, que ya pasó a la Fórmula Renault, formulita pequeña a nivel nacional, hago segundo, empiezo a ganar mis primeras carreras, realmente es un paso importante del karting a un circuito grande, no en dificultad, es diferente, ¿no? Ujú. Es mucho más difícil un campeonato de Europa o del mundo de karting que un campeonato de España, Fórmula Renault, mucho más complejo. Pero ese fue el paso inicial, Fórmula Renault, luego Fórmula 3, luego conocí a la familia Minardi, el mítico equipo Minardi, que luego me dio la oportunidad para correr a 3000 con ellos y la GP2, Ujú. la Fórmula 2. Y luego ya pasé a Fórmula 1 con Spiker y Force India. Probé el Minardi de Fórmula 1 antes, unos años antes en Roma, experiencia increíble. Luego ya Fórmula 1 con Spiker, que hoy en día es Aston Martin, hay muchos mecánicos y eso que siguen todavía, Ujú. equipo de Fernando. Y digamos que de monoplazas estuve desde el 2002 hasta el 2009 incluido, hasta el 2010. Estuve 8 años de fórmulas. Ujú. Sí. Llegas, imagino que lo que has visto en la tele, lo que has soñado, de pronto, puff, ahí, pum, aparece, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Pues es complicado, fíjate, porque ¿Pero se disfruta? a eso iba. Ujú. A eso iba. Y esto es una cosa de la única cosa que me arrepiento, fíjate. Y he tenido la oportunidad de decírselo a más de un chico, a los que han querido escuchar, que son algunos, otros Sí, no. otros no. Cada uno elige su camino. No haberlo disfrutado más. Porque realmente cuando tú te ves ahí, es para lo que te despiertas todos los días.
para lo que te acuestas todos los días. Yo estaba enfermo de la cabeza. Yo me despertaba pensando en una cosa, cuando me alimentaba pensaba en eso, cuando iba a hacer deporte pensaba en eso, cuando me metía en la cama pensaba y soñaba con eso. Bueno, vivías para eso, está claro. Vivía para eso, pero el más profundo, o sea, nada que ver con la vida actual de hoy, de un trabajo normal, sí, me gusta, es otra historia. Entonces, cuando llegas a ese punto, realmente es tu momento, estás ahí y estás un poquito, pues, o encorsetado, con ganas de hacerlo bien, no disfrutas de un segundo. Claro. No disfrutas. He ganado, pero no he hecho la vuelta rápida. He ganado, pero no he hecho la pole. He hecho la pole, pero no he ganado. Es todo un... que eso, fíjate, yo creo que te hace un poquito peor. Yo creo que cuando eres feliz, eres un poquito mejor. Y en un mundo tan competitivo donde un 1, 2, 3% quizás marque la diferencia, creo que el combinar esa competitividad máxima, ese sueño vital con ser feliz, creo que eso te da un plus. Hay ejemplos, Marc Márquez, no sé, hay gente que dices tú, están ahí a muerte, pero luego le ves y es un tío feliz Y disfruta, tal, ¿no? Y disfruta. Yo creo que eso es lo único, quizás que me arrepiento del pasado. Llega todo tan rápido, pasa todo tan rápido que apenas tienes tiempo de nada. Pero esos primeros años, si te digo, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Cuál es tu recuerdo de esos primeros años? Ya no en el gran circo, pero sí en el importante circo. Pues mira, me acuerdo de la época en la que iba en la furgoneta con el Chuchi y cuando hacía una buena temperatura éramos 10 o 12 en pista. Cuando hacía frío éramos 4 o 5. Cuando llovía y hacía frío, 2. Y cuando nevaba estaba yo solo. Me acuerdo de eso, de que he rodado mucho. Me acuerdo que acababa con las manos hinchadas. Es cuando pasas mucho frío se hinchan los dedos. Se hinchan como morcillas. Y ahí estaba. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que Campeonato de Europa en Argenville, Francia, en el año 99, que hice octavo, con vuelta rápida en carrera. Me quedé último, pero remonté. Iba volando bajo. Me voy a llevar el campeonato ese, el Campeonato de Europa. Me acuerdo de esa carrera porque llegué allí y dije, este campeonato me lo llevo. Y fue la primera vez en todo ese tiempo que yo ya era campeón antes de salir. Digo, esto es mío. No me lo llevé, pero realmente gané varias clasificatorias, voy a haber ganado. Y esa actitud de primero me lo creo y luego llegan las cosas, me pasó. Luego me acuerdo de Minardi Fórmula 1, en 2004, la primera vez que lo pruebo. Estuvo bastante guapo. Me acuerdo alguna victoria en Fórmula 2. Sí, por suerte no me acuerdo de lo malo. Me acuerdo de vivir en Londres, cuando esa enfermedad que te decía de vivir por y para, me acuerdo de estar allí. He vivido muchas cosas, Eduardo, macho, estoy contento porque... Ese es el balance muchas bueno. Muchas claro. cosas. Y luego estar allí, Fórmula 1, Fórmula 2, dentro de una burbuja, pero luego en Inglaterra mirar al céntimo lo que me gastaba, pero vivía en un sitio bueno. Iba a entrenar a un sitio bueno, comía bien y me sobraban 2 euros. Pero lo bueno se hace bien. Y todo lo accesorio no me importaba. Y todo así, ¿no? Esa cultura creo que te prepara y te hace de una determinada manera. Cuando una persona, un niño, tiene unas vivencias normales o tiene otras vivencias, realmente el carácter te hace un carácter particular, sin duda. Sin duda. Por aquella época tú ya has decidido, evidentemente, que lo tuyo es el motor a nivel súper profesional y has dejado todo lo demás. Has dejado incluso Valladolid y te has ido, como dices, a vivir a Londres, ¿no? El paso es duro, como es el que tú quieres dar, es positivo. Súper positivo. ¿Sí? Súper. Pero dejas atrás todo. Sí, no me ataba nada, la verdad. No me ataba nada. Mi madre, lo único que me ataba. Pero bueno, la veía también de vez en cuando. Se venía a Londres conmigo. Viví primero en Castellón, luego de volví a Valladolid, luego me fui a Inglaterra. Cero problema. En ese sentido, no. Nunca he tenido me pierdo. Es que, fíjate, yo no he ido a cumpleaños de nadie. Y luego de mayor tampoco he ido a bodas. Me he perdido a bodas de todos mis amigos. Y eso un poco tal. Pero de niño,
Cero. Ok. La única objetivo y preocupación que tenía era llegar a Fórmula 1. Ujú. Y llegaste a Fórmula 1 y se A medias. consiguió ese sueño. Sí. ¿Cómo fue aquello? Llegué, llegué como primero la prueba que me hace Minardi en Ujú. Fórmula 1, eso fue un test y ya está, y luego me convertí en piloto reserva y probador de Fórmula 1, de Spiker y luego Force India. Que como decía, ahora es Aston Martin porque ha ido cambiando de nombres y tal. Racing Point, no sé qué, y luego Aston Martin. Bueno, me hacen un contrato, es complejo porque eso es una historia complicada. Te das cuenta, la verdad, que la Fórmula 1 no es solamente un deporte. La Fórmula 1, además, es otra cosa. Piensa que hay, en este caso, hay 20 pilotos en todo el mundo, 10 equipos y muchos pilotos buenos. Entonces, no siempre están los 20 mejores. Digamos que como mínimo están los 30, pero hay 10 que van y vienen un poco, depende de la circunstancia y depende de las cosas, el entorno. Las circunstancias que es la pasta, el dinero. Entre otras cosas, sí, Ujú. pero no solamente la pasta. Hay muchos intereses. Piensa que al final, a ver, la pasta, tú dices, un patrocinio, 10 millones de euros, 15, es mucho dinero, muchísimo, ¿no? Pero realmente a lo mejor la Fórmula 1 mueve 10.000. Entonces dices tú, 10 es mucho, 15 sí, pero depende, ¿no? Entonces, el dinero es importante, pero hay otras muchas cosas, ¿no? Y entonces yo llego a ese momento, hay una historia un poco truculenta, en el que a mí me hacen piloto oficial, pero luego se cae por el camino. Es el momento en el que Fernando pasa de McLaren a Renault, salta por los aires Fisichella, de Renault, y Fisichella acaba en Force India, en el puesto en que en teoría yo tenía firmado para correr. Y son cosas que al final la Fórmula 1 es que es tan complicada que pinta un tío Valladolid ahí. O sea, quiero decir, con todos los respetos, Ujú. si yo hubiera sido tan bueno como Fernando Alonso, seguro que estaría en Fórmula 1, probablemente hoy como está él, ¿no? Ya. Pero digamos que a lo mejor yo era uno de esos 10 que puede estar o no estar, ¿sabes lo que te digo? Ujú. Y entonces ahí pues se truncó la posibilidad, fue un mazazo importante, muy importante, porque luego hubo líos que no vienen al caso, pero líos chungos. Y luego, pues nada, digamos que ese puede decir que fue el fin mío del alto nivel en monoplazas. Ujú. Ese momento, o sea, digamos que mi cima y mi ilusión y tal, luego terminó siendo un batacazo acojonante, muy, muy fuerte, un batacazo muy fuerte a nivel profesional y personal, muy importante, que luego fui canalizando y bueno, fui entendiendo que al final las cosas a veces las cosas vienen como vienen y la diferencia está en cómo te lo digieres. Ujú. y qué haces con esa experiencia, ¿no? Entonces ese fue el momento Fórmula 1. No obstante, vamos a lo bueno, a lo positivo de aquella experiencia, de aquel momentazo para ti. ¿Cómo es meterse en un Fórmula 1? Cuéntame la experiencia desde el principio. ¿Cómo es esto? Bueno, digamos que no hay nada en el mundo que esté hecho para ir más rápido en curvas, ¿no? En línea recta pues hay cosas, un IndyCar, la Indy 500, van sin alerones, a lo mejor llegan a los 380, 390, un F1 llegaría mucho más, pero digamos que tienes que compaginar con carga aerodinámica y tipo de neumáticos y tal para que luego sea rápido en crono. No hay nada que se le parezca a un Fórmula 1 en un circuito. Todo lo demás es... De hecho, te cuento cuando corríamos en Valencia Street Circuit, aquel de Valencia que se hizo, yo fui a entrenar, yo corría en GP2 y fui a entrenar con un Ferrari, un 430, Ferrari de calle, pero preparado de carreras. Me di una vuelta y dije, este coche está roto, esto no corre. Era un Ferrari, un pepino que cualquiera alucina. Y yo, de verdad, digo, voy a fondo, ¿qué le pasa a esto? ¿No acelera? Porque la percepción es muy diferente. Corre mucho, sí, pero no es una cosa que... O sea, corre muchísimo, muchísimo. Pero está muy guay. Y yo me acuerdo el test que hice, por ejemplo, en Jerez, de la Frontera, que era un test oficial, y el de Barcelona, que estaba Schumacher, estaba entre otros, test oficial potente. Yo me acuerdo que me dolía lumbar. ¿Sabes de qué? De acelerar más de lo que tocaba. Porque yo iba en la recta y estaba ya al 100%, pero quería más. Entonces me dolía el lumbar de apretar de más. ¿Sabes? O sea, que llega un punto en el que pierdes también corre mucho, pero crono, venga, saca el tiempo que tengo ahí detrás y quieren coger mi sitio un montón. Ya. Entonces se disfruta, pero lo asume rápido. ¿Y las sensaciones
tienen que ser, bueno, no sé si decir superhombres, casi sí, ¿no? No cualquiera puede aguantar ahí metido. No. Bueno, una persona normal no lo saca ni del box. Una persona normal no saca un Fórmula 1 del box. Y si lo saca con algo de ayuda, es que no le pisas a tope. Es que a tope el coche se te revuelve, para empezar, es que no le pisas a tope. Si sales con neumáticos calientes, por ejemplo, te pones las mantas de calor Sí. y tal, se te van a enfriar porque la primera frenada no vas a frenar como hay que frenar, no vas a entrar a la curva, con lo cual se te van a enfriar los neumáticos y la vas a liar. O sea, realmente es una cosa muy, muy salvaje, muy agresiva. Corre muchísimo, frena mucho, en curvas rápidas es una cosa loca. Es muy salvaje. Fíjate, lo más parecido podría ser un kart KZ, que se llama así la categoría, que son unos karts que tienen marchas, se llama KZ. Si alguien quiere probar a qué se parece un Fórmula 1, alquílate un KZ ahí puesto e intente rápido. Te parece un poco en un circuito de karts. Bueno, y se acabó el sueño, ¿no? Por lo que me has contado, un poco acaba en pesadilla. En ese momento sí. Sí. ¿Y luego cómo es? ¿Cómo retomas todo esto? Vale, pues nada, a partir de ahí me empiezo un poco a buscar la vida, a aprender lo que es la vida, que nada tiene que ver con lo que es el deporte a ese nivel y menos la Fórmula 1. Y luego vuelvo a correr, vuelvo a correr en 2016, de hecho, a la vez que empiezo a correr en la tele, me dan una oportunidad de correr en GTs con un BMW M6 GT3 preparado, una categoría que había pues Ferrari, McLaren, Lambos, etcétera, como una especie de campeonato de Europa de eso. Y está cachondo el tema porque hago 3 carreras, me rompo el hombro una semana antes de la primera carrera, desastre, no digo nada a nadie, porque si no me bajan del coche. Corro con bastante dolor en Estoril, que hago como 7º así, sufriendo como un perro. Y luego vamos a Spa-Francorchamps y gano en Bélgica, mi segunda carrera con el GT3, primera vez en mi vida, esa segunda vez en mi vida. Gano GT3, que es un momentazo brutal, porque además mi último podio en GP2 es en Spa-Francorchamps y allí gano con la pick-up que le llamaba yo, pero era un coche muy grande, el M6. Y luego de ahí vamos a Paul Ricard, vuelvo a ganar. Y luego de ahí, esa categoría, hago esas carreras y luego me ficha Toyota, Japón, para desarrollar un coche de carreras que es el Supra, modalidad GT4, coche de carreras, y lo hago hasta el 2020, con todo el lío y tal de salud, pues mundial, ahí para un poco el tema. Pues qué pena, ¿no? Aquel frenazo. Sí, pero fíjate, tampoco fue como un bonus, el bonus track, ¿sabes? Cuando tienes un bonus Sí. fue el regalo. Y disfruté mucho, también un aprendizaje muy fuerte. Y una historia muy cachonda, porque cuando llego el primer día con esto de Toyota, yo voy con mi coche, mi casco, mi maletita con el mono, con las botas, yo qué sé, no sabía muy bien quién me iba a encontrar, ¿no? Y cuando llego allí, me encuentro 3 camiones nuevos, preciosos, perfectos de Toyota, mecánicos e ingenieros para parar un tren, Pirelli con un camión lleno de neumáticos para nosotros. Bueno, para nosotros, yo pensé que era solo para mí, pero ahora te cuento. Bolsas, Roldán Rodríguez, tal, monos, todo. Digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Y mi compañero de equipo es Monegasco, que es campeón de Le Mans, campeón del mundo de GTs, campeón de la Porsche Supercup, el Monegasco con mejor palmarés por delante de Charles Leclerc hasta hoy. Era mi compañero de equipo. Yo pensé que iba a estar solo allí, de andar por casa, Pepe Goltray y Otilio, me encuentro todo aquello. Y fue una experiencia muy, muy guapa también. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y ahora cómo eres capaz de controlar todo eso? ¿Qué haces para sacar todo ese cochismo que llevas dentro? Bueno, me gustan los coches y tengo un poco lo que me puedo permitir. Que hay coches mejores y peores, pero me siento un afortunado. Puedo ir de vez en cuando pues cambiando de coches. La velocidad, evidentemente, en carretera nada que ver con un circuito. Pero sí que eso que te decía de aprendizaje, no siempre que viajo, pues intento hacer bien las cosas. Esa parte he perdido lo que es la velocidad, pero las ganas de aprender y de mejorar las sigo manteniendo porque me gustan. Y luego, pues soy una persona muy inquieta. Estoy metido en muchos fregados de trabajo. Aparte de la tele, que me gusta mucho. Este año sí que he parado mucho. El año pasado viajé a todas las carreras de Fórmula 1 con la tele. Este año 3 solamente. Me voy ahora a Interlagos. Y luego también, pues, digamos que estoy en la parte de la empresa, la parte normal, un poco convencional,
pero sí que es cierto que con mis errores y mis defectos y alguna virtud, pues digamos que soy una persona bastante metódica, me gusta analizar mucho antes de tomar una decisión, basada en el conocimiento, prefiero equivocarme 3 veces y acertar una que no hacer ninguna. También, por tanto, soy echado para adelante, hago cosas, intento, pruebo, alguna me sale muy bien, otras no me sale, no tengo miedo en ese sentido. Y luego, pues, me preocupa mucho mi familia también. Soy padre de 2 niñas espectaculares, una mujer, me ha tocado la lotería con ella, y estoy ahí, digamos que un poco... tú me ves en redes sociales y parece que me siguen 100.000 personas, y en TikTok 100 y pico mil y tal, y dices, joder, este es un influencer. Hago muchas otras cosas. Lo que menos hago es influencer. Es influenciar. Es influenciar. De hecho, además, creo que los que tienen muchos seguidores tienen mucha responsabilidad también, con lo que muestran y lo que enseñan y lo que convencen al resto, ¿no? Entonces ahí soy bastante cuidadoso, o intento serlo, especialmente cada vez más. Pero bueno, tengo una vida normal, pero eso sí, muy completa. Completa. Me despierto muy pronto, me acuesto pronto, me cuido bastante y tengo una vida ordenada. ¿Y conduces? Quiero decir, más allá del No. conducir habitualmente, ¿no te vas al Jarama un fin de semana, nada? El otro día estuve haciendo coaching en Cheste con el Porsche Cup. El Porsche Cup es el Porsche GT3, el 911 GT3, pero hecho para carreras, y luego el GT3. Bueno, son 2 modalidades diferentes del mismo coche, un poco más tuneado y tal. Estoy haciendo coaching. Luego he estado haciendo coaching a otro piloto, amigo mío, que le ayuda un poquito y he rodado con él y tal. Pero no me llama mucho. La verdad, no me llama. Unas tandas al Jarama. Digo, qué pereza. ¿Qué hago yo allí? No me llama. O sea, que lo dejaste y lo dejaste. Sí. Sí. La conclusión es buena, la conclusión es fantástica, porque es que disfrutas contándolo, con lo cual es que la experiencia vivida ha sido muy rica, ¿no? Muy enriquecedora. Soy muy feliz, la verdad. Y miro al pasado y alucino. Y alucino porque una cosa que me pasa, tengo en la memoria, se me olvidan muchas cosas. Se me olvidan muchas cosas. Y algunas las digo, que no se me olvide, las guardo un poco, ¿no? Porque realmente cuando hago un poco de introspección, ¿no? Y empiezo a pensar un poco en lo vivido, en lo que he hecho, ahora me has hecho recordar lo de Londres, todo lo que hacía. Y es que solo puedo dar gracias a Dios y a mi familia por permitírmelo. Es una gozada. Vamos a acabar, pero yo siempre acabo pidiéndoos una fotografía virtual que llevar en mi mochila, ¿no? Hoy no la hemos sacado de la mochila porque está ahí en la mesa, pero si Roland tuviera que elegir una foto, la foto de mi vida a nivel deportivo, ¿cuál sería? Qué complicado, ¿eh? Qué bueno eso. Qué complicado. Pues mira, hay una foto que además tengo en casa. Tengo en casa. Y claro, obviamente son muchos momentos, ¿no? Pero hay una foto que es brutal. Y es el circuito de Silverstone, Inglaterra. Estoy con el Force India Fórmula 1. Y entonces la foto que me la hace José María Rubio, buen amigo. Entonces él está como en el box mirando hacia el pit lane y hacia la pista, ¿no? Entonces, me hace la foto, yo estoy de lado, ¿no? El fotógrafo está aquí, yo estoy pilotando. Tiene velocidad la foto y arriba en el muro enfrente, está mi padre. Qué buena. Que sé yo que es él, porque no se le ve casi. Pero yo sé que ese es mi padre. Yo estoy en el F1 en Silverstone. La foto me la hace José María Rubio, que fue parte de mi familia durante mucho tiempo prácticamente, fotógrafo. Y quizás me quedo con esa foto. Sí. Pues con eso nos vamos a quedar. Roland, me alegro mucho haber hablado contigo y desde luego no es habitual atletismo, fútbol, balonmano, pero motor es muy complicado y evidentemente yo creo que es uno de los referentes en nuestra comunidad de este deporte. Además, como hemos cambiado, parece que tenemos que hablar con veteranos y aquí es un tipo absolutamente joven, pero la trayectoria deportiva ya ha quedado ahí. Gracias por haberla compartido con nosotros. Muchas gracias. Roland, gracias. Bueno, pues nada más, seguimos recorriendo en este video podcast cómo hemos cambiado nuestra comunidad en busca de personajes tan interesantes como este. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.